Apreciados estudiantes, bienvenidos al lobby de la unidad 3 de nuestro curso Inteligencia y Creatividad. Hoy deseo compartir con ustedes el tema de la creatividad, concepto, atributos, enfoques y tipos de pensamiento. Quiero iniciar el recorrido de este abordaje a través de un cortometraje, el cual invito a observar y escuchar muy atentos para adentrarnos al tema, poderlo fácilmente desarrollar y comprender. Si bien en el film podemos visibilizar cómo en la vida se nos presentan una serie de situaciones problemáticas de las cuales debemos saber sortear y encontrarle una óptima solución. El ejemplo claro nos lo muestra el sapito, que para lograr el alcance de su objetivo fue perseverante. A través de las caídas, intentos, errores, continuó y haciendo uso de la imaginación, materializó las ideas y pudo darle respuesta satisfactoria a su situación. El mensaje que nos deja esta proyección es que en nosotros está la solución a nuestras dificultades y como lo enuncia Víctor Hugo ya en el cierre del cortometraje, lo que conduce, arrastra y transforma el mundo no son las máquinas sino las ideas. Y continuemos este recorrido abordando el concepto de la creatividad, que desde diferentes ópticas se puede definir. En lo gramatical como palabra derivada del latín creare y está emparentada con la voz latina crescere, crecer. Etimológicamente significa crear de la nada. Para Robert Sternberg se define como el proceso de producir algo que es a la vez original y que vale la pena y desde el constructo de procesos cognitivos definido como un proceso cognitivo superior que se soporta en funciones psíquicas y cerebrales. Se ubica en el hemisferio derecho
pero este proceso cognoscitivo a su vez presenta unos atributos o características. Los atributos o características de la creatividad son originalidad. Las cosas o relaciones son consideradas bajo un ángulo nuevo, es decir, lo relacionado con la autenticidad. Flexibilidad. Se hace referencia a la capacidad de apertura, usar las cosas de forma inusual pero razonable, romper esquemas, paradigmas. Sensibilidad. Hace uso de los sentidos, detectar problemas o relaciones ignoradas. Elaboración. Materialización de las cosas, relacionada con la ejecución y desarrollo. De igual forma, el tema de la creatividad también bebe desde fuentes teóricas soportadas en diversos enfoques que han permitido enriquecer el constructo temático. Es importante, antes de hablar sobre los diferentes enfoques de la creatividad, definir y tener claridad sobre el concepto de enfoque, función y objeto de estudio. Referente al concepto, el enfoque es la visión particular o colectiva de un contexto o problema cuya función, intervenir, cambiar y resolver el problema, tomando como objeto de estudio el problema. De acuerdo a ello, la creatividad posee varios enfoques, de los cuales a continuación trataremos. Teoría asociacionista, cuyos autores representativos son McNitt y Maltzman, quienes realizan grandes aportes, y dentro de las características cabe mencionar que la creatividad de los individuos depende de la capacidad de estos para hacer asociaciones. Las asociaciones dependen de las percepciones, estímulos y enseñanzas. El número de asociaciones determina el grado de creatividad. Ahora hablemos de la teoría gestáltica, cuyos autores son Wedeimer, Keller, McNitt, Koshler. Realizan sus aportes y en lo que respecta a las características se evidencia que la acción por la que se produce o moldea una idea o visión es llamado creatividad. La creatividad es producto de la imaginación, no de la lógica ni la razón. El individuo agrupa, reorganiza, estructura y es referido a un todo. Seguido a ello, tenemos la teoría psicoanalista, cuyo autor representativo es Freud y establece las siguientes características. Se estudia la creatividad a partir de la personalidad del sujeto. El acto creativo se produce por la motivación, asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un problema para dar solución al mismo y producir algo nuevo. Continuamos con la teoría humanista, donde dentro de los autores que la representan tenemos a Maslow, Roger, May, quienes evidencian las siguientes características: la autoactualización como impulso que motiva al ser humano a ser creativo. El ser humano posee un potencial creativo. Ante un problema hay motivación consciente e inconsciente para que surja algo nuevo. En la teoría de las inteligencias múltiples, cuyo autor es Howard Gardner, expresan sus postulados las siguientes características. La creatividad puede ser elaboración de productos, planteamiento de nuevas cuestiones, solución de problemas. La creatividad vista desde la multidisciplinariedad. La persona es creativa en un campo específico, no en todos. En la teoría factorial, cuyos autores representativos están Guilford, Piaget, Rin, Torrens, en sus aportes valiosos extraen las siguientes características. La creatividad es relacionada con factores intelectuales y rasgos de la personalidad. Se utilizan cuestionarios y tests para medir la creatividad, pero la confiabilidad y el valor son discutidos por los teóricos.
Ya para dar cierre al tema de los enfoques de la creatividad, hablamos de la teoría triárquica. Teoría triárquica, cuyo autor representativo es Roger Sternberg, que enuncia con respecto a la creatividad y tres partes que lo conforman, que son el componencial, experiencial y práctica. En la parte componencial, Sternberg la asocia con la capacidad analítica que permite separar los problemas y ver soluciones no evidentes. La parte experiencial basada en el proceso de interacción del individuo y su contexto social. Y la parte práctica, que es el resultado evidenciado en el desarrollo de las dos primeras partes. De acuerdo a esto, la creatividad es un atributo del trabajo del cual se desarrollan cambios socialmente significativos en lo referido a la cultura y también la personalidad. Damos continuidad a nuestro trayecto teórico conceptual hablando sobre los tipos de pensamiento. Trataremos 7. Pensamiento convergente, divergente, deductivo, inductivo, analítico, crítico y creativo. El pensamiento convergente también es llamado por otros autores como pensamiento lógico, convencional, racional o vertical. Va dirigido hacia la solución correcta de un problema, buscando una respuesta determinada o convencional, y encuentra una solución a los problemas, que por lo general suelen ser conocidos. El pensamiento divergente se caracteriza por moverse en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que siempre enfrenta como nuevos, dando así una vasta cantidad de resoluciones apropiadas más que una única correcta. El pensamiento deductivo se caracteriza por partir de lo general a lo particular para inferir conclusiones a partir de varias premisas, hipótesis. Según Aristóteles, se basa en la predicción y explicación. El pensamiento inductivo se caracteriza por analizar la información brindada a través de la observación y de los hechos para crear conceptos. Se parte de lo particular a lo general. Se basa en la comprobación de las suposiciones. El pensamiento analítico se caracteriza por realizar la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas, es decir, jerarquiza las ideas, las situaciones. Se basa en la abstracción para generar datos. El pensamiento creativo, cuyo autor característico de este es Edward de Bono, se basa en generar ideas novedosas, interesantes y con originalidad para resolver problemas. Es decir, se fundamenta en salir de la rutina, encontrar nuevas formas y estilos a través de la flexibilidad. Y el pensamiento crítico lo voy a abordar tomando como referente el video de la Universidad UNIR, donde muestra que el pensamiento creativo fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, que es el que permite preguntarse, reflexionar, buscar la verdad, potenciando el desarrollo de la invención, el sentido de utilidad, la iniciativa, el desarrollo de la autonomía, el aumento de la curiosidad. Según Arrieta, en su libro Guía Didáctica 2004, se plantea 5 fases para desarrollar el pensamiento crítico. Estas son la sensibilización, que aborda la capacidad de reflexión y análisis, la elaboración, basada en descifrar el mensaje, la personalización, basada en evaluar la credibilidad de la fuente, sembrar el principio de la duda razonable, la aplicación, basada en la transferencia para la vida, y la evaluación, que transfiere a nuevos contextos. La clave de este pensamiento es la humildad y reconocer que no todo lo sé, que otros me pueden ayudar a conseguir y dar respuesta a mi situación problemática. Por último, este pensamiento crítico se soporta del método socrático. El método socrático es aquel que se basa en el hecho de preguntar, hacer preguntas,
y esto permite el fomento de la creatividad, incrementa la curiosidad y el conocimiento. La curiosidad es un pilar fundamental de la creatividad. No hay que tener prejuicios sobre el hecho de preguntar, debemos mostrarnos falibles, que no se entiende, que se quiere buscar la respuesta, como lo dice Sócrates en esta sabia frase, solo sé que nada sé. El compartir información, no tener miedo de preguntar, es la mejor manera de ampliar conocimiento y el pensamiento crítico. El método socrático es un método de debate que lleva a nuevas ideas. Ocurre en cualquier momento, siempre que se busquen respuestas a preguntas, hacia el alcance de la verdad. Este es dado a través de la mayéutica, que consiste en sacar de adentro de las personas la verdad, descubrir que está dentro de sí misma y que se tiene internamente. Se realiza utilizando el diálogo y las preguntas. Y aquí culminamos nuestro recorrido referente teórico conceptual. Ahora proseguimos al referente de aplicación. Este está estructurado en 4 actividades, algunas individuales y otras de tipo colaborativo. El tiempo estimado son 4 semanas y su valoración es de 120 puntos. Recuerden apoyarse en la guía de actividades y rúbrica que la encuentran en el entorno colaborativo. El proceso práctico que tienen que desarrollar es el siguiente. En la actividad 1, diseñar la línea del tiempo donde se contempla el concepto de creatividad desde diferentes escuelas. Realizarlo de manera clara, visual y didáctica. La actividad 2 son los tipos de pensamiento y sus características. Deberán diligenciar de acuerdo al formato sugerido en la guía de actividades. En la actividad 3, definición de atributos de la creatividad según concepto propio. Deberán diligenciar el formato sugerido de acuerdo a la guía de actividades. Y en la actividad 4, identificación de una dificultad problemática en una comunidad. Deberán diligenciar el formato sugerido de acuerdo a la guía de actividades. Aquí podemos ver los formatos sugeridos. Tenemos el formato tipos de pensamiento. El formato atributos de la creatividad. Y el formato situación problemática y solución creativa. Terminado el proceso de consolidación del producto final, no olviden escoger un solo integrante del grupo colaborativo para quien sea el encargado de subir el producto entregable en el respectivo entorno de seguimiento y evaluación. Damos por terminada nuestra presentación. Espero hayan podido asimilar y tener mayor claridad conceptual y práctica referente a lo propuesto en la unidad 3. Hasta una próxima. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos.